El abrazo. El canto necesario. Una generación que sueña. Un país que se entrega a la pasión de un deporte. Un color de todos. Estas son imágenes, situaciones, escenas que ya se hacen cotidianas. Es el retrato de un momento, un instante que nos descubre el final y el comienzo de una historia. Fútbol, el deporte de conjunto más practicado en el mundo. Un juego capaz de paralizar ciudades, países, continentes. Un idioma que no necesita traducción. Cada quien lo habla sin temor a ser corregido. Los países expresan cómo juegan. Y al jugar están diciendo somos así. Es la disciplina en la cual todos somos iguales. Envuelve lo que es el sentido de pertenencia, orgullo, alegría. Es emoción pura. Y cuando hay emoción pura, es esencia natural del hombre. Es como la vida misma, donde uno ríe, sufre, disfruta, alcanza el éxito, sufre derrota. Yo no creo que pueda haber una comprensión de la sociedad moderna si tú no metes en el saco de las cosas que tienen que investigar el deporte. Y dentro del deporte, mayoritariamente el fútbol. El encuentro del venezolano con el fútbol se remonta a finales del siglo XIX y se conoce gracias a la historia oral. Se habla de una partida, una caimanera realizada el día de la Virgen del Carmen, en la población de El Callao, en el estado Bolívar, en la que participaron ingleses, trinitarios y venezolanos que trabajaban en la extracción de oro y caucho. Seguramente el nuevo deporte se debió practicar en otros lugares del país. Pero extrañamente transcurren 26 años sin que se vuelva a hablar en voz alta de fútbol en Venezuela. El juego, la palabra, reaparecen en 1902 en la ciudad de Caracas, donde un balón de pesado cuero y trenzado a mano comienza a robarse las miradas. La esférica es propiedad de David y James Valentine, trabajadores de una empresa inglesa que construyó el ferrocarril Caracas-La Guaira. Los Valentine, con experiencia en la Liga Inglesa de Fútbol, introducen el juego en el San Bernardino Sport Club, uno de los centros de reunión social de la ciudad, donde parte de la juventud caraqueña se reúne los fines de semana para intercambiar las noticias del momento y ejercitarse con la práctica de nuevos deportes que comienzan a popularizarse. No transcurre mucho tiempo para que la nueva disciplina enamore a un grupo de jóvenes, quienes conforman el que es considerado el primer equipo organizado del balompié en Venezuela, el San Bernardino Fútbol Club. Pero como era de esperarse, no tienen con quién enfrentarse. Son los únicos y deben jugar entre ellos mismos. Era muy fácil reconocer a un futbolista en la época. Se vestían de shorts, medias largas y usaban unos extraños zapatos de duro cuero con garras en la suela. Los tacos eran de cuero y los clavaba. Pero a la larga, de tanto pisar y sobre todo si caminaba con ellos en terreno duro, tarde o temprano, cuando iban poniendo, se pasaban la puya de los clavitos. Entonces todo el mundo agarraba, o todos los equipos tenían un martillito, entonces hasta en la mitad del tiempo tuve que pasar el martillo y se me salió un clavo.
El San Bernardino Fútbol Club no tarda mucho tiempo en conseguir rivales. En las primeras 2 décadas del siglo XX, surgen equipos formados en las nuevas urbanizaciones, sectores populares y por trabajadores de empresas, como la Caribbean Petroleum, quienes se presentan con una divisa bautizada como el Pensoleo. Con parte de estos equipos, en 1919, se realiza el primer torneo de la especialidad en el país. La evolución del fútbol y otros deportes es lenta. La nación es una especie de gran hacienda, gobernada desde 1908 por Juan Vicente Gómez. La palabra progreso está extraviada o tras las rejas de una cárcel. Para principios de los años 20, ya los fines de semana son de improvisados campeonatos y el número de jugadores y equipos aumenta. El fútbol comienza a pisar fuerte y se hace necesaria su organización. Entre quienes asumen la creación de las primeras estructuras que trabajen por normar y vigilar el nuevo deporte, se destacan el padre Feliciano Gastaminza, promotor de la práctica del fútbol en colegios, y el coronel Juan Jones Parra, jugador y amante de la disciplina. Para ello toman como base los reglamentos de la Federación Vasca de Fútbol, dividiendo a los equipos en 3 categorías: infantil, segunda y primera división. Los equipos de la capital disputan sus partidas en las pocas canchas que existen, como el campo Támesis en Sabana Grande, unos terrenos ubicados detrás del cuartel San Carlos, el estadio Brooklyn en Sarría, una cancha en la urbanización El Paraíso y el campo del equipo Dos Caminos, al este de la ciudad. Los años 20, además de organización, significan para el fútbol venezolano su bautizo en enfrentamientos internacionales. Equipos profesionales de Colombia y Perú visitan el país y se enfrentan a una selección de carácter aficionado, integrada por jugadores de los equipos de la capital. Más allá de los resultados, lo significativo de estos juegos es la aparición en la historia de una primera selección de fútbol que defiende los colores nacionales. Son muchas las huellas dejadas en los campos y terrenos utilizados para la práctica del deporte en los años 20. Una de ellas no se ha borrado con el pasar del tiempo. Se trata de un fútbol de profundos valores que se gesta a un lado de las aulas de clases y cuya influencia en el balompié venezolano es determinante. Se le bautiza como fútbol de colegios y nace con la fundación de centros educativos religiosos en la capital y la provincia. Desde 1912 se tienen referencias de que en la ciudad de Barquisimeto, sacerdotes del Colegio La Salle promovían la práctica del nuevo deporte. En principio, la disciplina se juega internamente entre los alumnos, hasta que se incorpora de manera progresiva a las ligas y torneos del momento. Por un periodo de más de 40 años, 3 de estos equipos, el Loyola, el Dos Caminos y La Salle, enamoraron con su juego y rivalidades a los aficionados. Los cantos, las barras aupando a los jugadores y las madrinas disputándose las coronas de belleza eran rituales esperados los fines de semana. Iban las mamás, iban los muchachos, iban los familiares. Era una vivencia de mucha alegría, de mucha satisfacción y también de pena cuando se perdía y demás, ¿no? Loyola Camino era como una especie de clásico, ¿no? Habían cánticos en las tribunas, las muchachas del Loyola formaban un coro, los del Dos Caminos otros coros, pero todo muy de forma amigable. Era una cosa fenomenal, una cosa que habían colas, bueno, eso se llenaba. Al igual que en Caracas, ciudades y pueblos del interior del país se ven influenciados por este balompié gestado en los colegios. En Mérida, las mañanas de domingo son para visitar los templos y con la misma religiosidad jugar al fútbol. Esta tradición se impone a partir de 1927 con la fundación por parte de sacerdotes jesuitas del Colegio San José de Mérida.
No pasa mucho tiempo para que el deporte se juegue en otras instituciones de la región, como la Universidad de los Andes, y comience a recorrer los caminos del occidente del país, conquistando con su magia a jugadores de Lara, Zulia, Táchira y Falcón. Finalizan los años 20 y las ideas de libertad y democracia se escuchan en las calles. Algunos jugadores del equipo Vensolio se involucran en revueltas y protestas contra la dictadura gomecista. Lamentablemente, comparten el mismo destino de muchos jóvenes en la época. El Vensolio, equipo pionero del balompié criollo, desaparece, pero deja sembradas raíces que dan origen a una de las divisas de mayor arraigo en el fútbol venezolano, el Unión Sport Club. La orquesta, como es conocida popularmente, irrumpe en los campos con sus colores, presentando un fútbol caracterizado por la armonía y sincronización, pero sobre todo, está en el recuerdo su poderosa delantera. Los hermanos Márquez, Gustavo, Carlos Eloy, Alberto y Leopoldo, Humberto Viejo Viso, Rafael Rabar, Pepe Rivero y Germán Chiquitín Netetgui son solo algunos de los jóvenes que ayudaron al equipo a conquistar 7 títulos de primera división y mantener su nombre entre las más importantes oncenas de la historia del balompié criollo. En esa época el fútbol era sumamente simple, pues. Se jugaban con 2 backs, 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. O sea que cuando un equipo tenía buena delantera, eso era muy fácil meter goles. No había guantes, entonces había que atrapar la pelota porque era descrédito puñetearla. Amanece 1930 y el fútbol celebra su primera Copa Mundial en Uruguay. Participan 3 equipos europeos, 9 de Sudamérica y los Estados Unidos. Luego de 17 días de competencia, el equipo anfitrión vence a Argentina en el partido final, convirtiéndose en el campeón mundial de la especialidad. Este evento, que comienza a realizarse cada 4 años a partir de 1930, es ahora la meta de países y selecciones en todo el planeta. Venezuela no es la excepción, y los jugadores comienzan a soñar con ser parte de esta fiesta. Pero para lograr este objetivo es necesario que el fútbol venezolano adquiera, entre otras cosas, experiencia internacional. Mientras llega la ocasión, el balompié de la capital muda sus pasiones al Estadio Nacional de El Paraíso, un moderno escenario construido por el Estado. En febrero de 1938 llega la primera gran oportunidad para el fútbol y otros deportes en el país. En la ciudad de Panamá se realizan los 4º Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Venezuela es invitada a participar. 77 atletas, incluyendo 19 jugadores de fútbol, hacen su debut en Juegos Internacionales. El resultado de esta incursión es la cosecha de 11 medallas. El deportista venezolano que más destaca es el ciclista Teo Capriles, quien logra 3 preseas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Por su parte, la Selección Nacional de Fútbol gana 2 partidos y pierde 4. En estos Juegos Deportivos, el balompié venezolano expone por primera vez sus estrategias fuera de las fronteras y, según la historia oral, luce también por primera vez el color que años más tarde desatará las pasiones. A partir de estos Juegos, la selección nacional, todavía de carácter aficionado y con poca identidad futbolística, comienza a adquirir experiencia asistiendo a torneos y juegos deportivos en la región. El fútbol solamente se limita a jugar en las competencias olímpicas o las del ciclo olímpico centroamericano, bolivariano, no participamos en otra actividad. Se inician los años 40
Y el deporte venezolano está de fiesta gracias al triunfo obtenido por la selección venezolana de béisbol en el Campeonato Mundial celebrado en Cuba. Esta hazaña logra unir por primera vez a todo el país alrededor de un deporte. El fútbol intensifica sus actividades, intentando conquistar los amores que bates y guantes ya sembraron en Venezuela. La selección nacional continúa con su participación en eventos internacionales y las divisas del momento tratan de animar con más fuerza los torneos, logrando incluso despertar la curiosidad del presidente Isaías Medina, quien asiste a una final entre las oncenas del Loyola y el Dos Caminos en septiembre de 1945. Para la fecha y por la falta de canchas, los equipos del campeonato comparten el estadio de béisbol de San Agustín para realizar sus torneos. Cuando le tocaba el fútbol, el montículo del pitcher lo quitaban y después cuando se terminaba la temporada de fútbol, ellos volvían a construir su montículo. Finalizando la década, el Estado venezolano crea el Instituto Nacional de Deportes, un organismo concebido para apoyar el crecimiento y desarrollo de las distintas especialidades y disciplinas que se practican en el país. Dirigentes del balompié presentan ante el nuevo organismo la Federación Venezolana de Fútbol, marcando los nuevos caminos para la disciplina. Los años 50 significan un espacio en el tiempo donde se aprecian evolución y modernización del fútbol en el país. Los cambios se inician con el reconocimiento por parte de la Federación de las asociaciones que existen en el interior del país. El balompié de la provincia, por tantos años ignorado, tiene ahora la oportunidad de incorporarse a la historia. En 1951 se organizan los terceros Juegos Bolivarianos y la Selección Nacional de Fútbol participa en el evento. En el recién inaugurado Estadio Olímpico de Caracas se disputan parte de los Juegos y el fútbol sorprende al ser uno de los deportes con más asistencia. La selección logra llegar a la final con Colombia y obtiene la medalla de plata ante 30.000 aficionados. Un año más tarde, en este estadio, ocurre uno de los eventos más recordados en la historia del fútbol nacional. Los equipos Loyola y La Salle se disputan el campeonato en una serie de 3 partidos, acaparando la atención de miles de fanáticos. Al concluir la serie, los equipos siguen empatados en puntos y se decide realizar un cuarto y definitivo juego. 90 minutos después, ante 30.000 aficionados, el equipo La Salle logra finalmente coronarse campeón. Para 1952, el Olímpico de Caracas ya es el estadio más importante de Venezuela, pero por una travesura del régimen, se convierte por 4 años consecutivos en sede del torneo Pequeña Copa del Mundo. Procedente de la capital de España y con breves escalas en Canarias y San Juan de Puerto Rico, llega a Maiquetía el Douglas DC-8 Jet de Iberia, líneas aéreas de España con el equipo de fútbol Real Madrid, pentecampeón de Europa y campeón del mundo de fútbol profesional, que viene a competir en la Serie Internacional Pequeña Copa del Mundo. Con todas sus estrellas, equipos como River Plate de Argentina, Millonarios de Colombia, Rapid de Viena, Corinthians, São Paulo y Vasco da Gama de Brasil, Benfica y Porto de Portugal, la Roma de Italia y el Barcelona, Valencia y Real Madrid de España deleitan a los aficionados, sembrando en Venezuela un fútbol de espectáculo. Estos equipos sirven de catalizadores al balompié nacional. Oncenas criollas y una selección de jugadores de la capital enfrentan las estrategias y técnicas del fútbol europeo y suramericano. Un hecho curioso sucede en estos encuentros, y es la aparición de un nuevo protagonista. Ahí fue que se estrenó la pelota plástica. Ese balón, tú le das con efecto por un lado y curvea muchísimo. Y puede curvear así o así o así. Más allá del impacto político y deportivo que dejan estos torneos, las pequeñas copas del mundo resultan un éxito en lo económico y terminan de alimentar una idea que ya se maduraba,
la creación de una liga profesional de fútbol. La transición al profesionalismo era el paso natural que otro deporte, como el béisbol, ya había realizado en 1946. La dirigencia nuestra de la época, pues era una dirigencia que no veía al fútbol o la actividad deportiva como una actividad para lucro o una actividad profesional. Eran amantes del deporte, el deporte amateur. A pesar de la resistencia por parte de algunos equipos y dirigentes, en 1957 se crea la Liga Mayor del Distrito Federal, dando inicio al fútbol profesional en Venezuela. Se presentan viejos y recién creados equipos. Hay nuevos rostros y colores para despertar las pasiones. En un principio el profesional eran prácticamente escolares que habían seguido su carrera universitaria y seguían formando un equipo especial, que llamaban profesional. Los extranjeros todos cobraron en todos los equipos y los criollos jugábamos sin cobrar, porque si tú cobrabas no podías entrar en ninguna representación de Venezuela internacionalmente, es decir, en los bolivarianos, en los panamericanos, porque te descalificaban. La nueva liga irrumpe en la escena deportiva y altera rápidamente una realidad, una manera de concebir el deporte. El fútbol de colegios, con escuadras mantenidas económicamente por las comunidades educativas y los propios jugadores, intenta por varios años sostenerse. Pero los presupuestos no permiten grandes contrataciones y lentamente comienzan a renunciar a los campeonatos. Los colegios ya no podían competir con el profesionalismo. La función de ellos no era ser profesionales del fútbol, sino la enseñanza. Para cualquier jugador bueno de Loyola que lo jugó, el ser jugador profesional era una opción absolutamente inimaginable. Si tú tenías que ser ingeniero, tú tenías que ser médico, abogado, sociólogo, lo que fuera, pero no futbolista. Y Loyola se retira y fundamos un equipo que se llamó Los Estudiantes. Y entonces seguimos jugando en la liga, pero con el nombre Estudiantes. Ya la palabra Loyola no existió más. Y llegó un momento pues que ese equipo se le vendió a ese señor Soto Rosa y hoy en día son los Estudiantes de Mérida. Divisas pioneras como el Loyola, Dos Caminos, San José y La Salle retornan a sus orígenes, donde nacieron, a un costado de las aulas de clases. Pero sus huellas siguen ahí, presentes en cada cancha, en cada gol alcanzado. Pusimos una semillita en esa época. El gran valor de ese fútbol fue esa, de fundar las bases para lo que es hoy en día el fútbol. El fútbol venezolano no se explica sin esa semilla del fútbol colegial. Los espacios cedidos comienzan a ser ocupados por nuevos equipos que poco a poco levantan el entusiasmo en los aficionados. El fútbol profesional exige ofrecer un espectáculo que ayude a llenar las tribunas y poder cumplir con los compromisos económicos establecidos con los jugadores. Exige, como en una obra teatral, que los protagonistas principales tengan trayectoria y una hoja de vida lo suficientemente atractiva para motivar a un público. Los nuevos equipos se forman en su mayoría con la contratación de jugadores provenientes de Europa y Sudamérica y unos pocos talentos de los equipos de colegios que ven en el fútbol profesional una forma de vida. Los mecenas del balompié criollo son ahora trabajadores y pequeños empresarios llegados en las oleadas migratorias que se inician en los años 40, producto de la guerra en Europa. No eran clubes que nacieron con ánimo de pertenencia a la comunidad, simplemente como ánimo de entretenimiento a un sector que quería verse representado allí, no le importaba con quién. No es una coincidencia que en sus franelas estén rotulados nombres como Deportivo Portugués, Deportivo Galicia, Deportivo Italia, Unión Deportiva Canarias,
Cada uno busca encender las pasiones de miles de inmigrantes y sus descendientes que añoran ver el deporte de sus tierras de origen. Con estos equipos y otras oncenas que se suman al balompié profesional venezolano, se inicia el llamado fútbol de colonias. En 1964 se marca un antes y un después en la historia del fútbol venezolano. A partir de ese año, los jugadores y equipos inician su participación en torneos internacionales de carácter profesional. La Copa Libertadores, la Copa América y las eliminatorias para los mundiales de fútbol son ahora los termómetros que miden el crecimiento del balompié venezolano. Un año más tarde, la Selección Nacional de Mayores debuta contra el equipo peruano en el Estadio Nacional de Lima ante 40.000 asistentes en su primera eliminatoria mundialista. Felipe Mirabal, David el Indio Mota, José Luis Zarzalejo, Freddy Eli, Octavio de Suce, Antonio Ravelo, Argenis Tortolero, José Ravelo, Luis Pineda, Rafael Rafa Santana y Luis Mendoza, Mendocita, vestidos de vino tinto, reviven el deseo que comenzó décadas atrás de ser parte de la fiesta mundial del fútbol. 14 días después, en el Estadio Olímpico, con 20.000 aficionados en las tribunas, se enfrentan a Uruguay. Venezuela marca su primer gol en eliminatorias gracias a un tanto que sale de los botines de Argenis Tortolero. La base de la selección de Venezuela era la selección juvenil, que en el año 64 había jugado en Colombia, y a los cuales le unieron un grupo de jugadores nacionalizados, fundamentalmente canarios, de muy buena calidad, formados en este país: Antonio Ravelo, su hermano Chelo, Rafa Santana. Los resultados que se obtienen en estas primeras incursiones develan carencias. La historia pasa factura. Era más deseo que verdad. Cuando llegaba la gran competencia, nos estrellábamos con la verdad. Nos mataron. Ese fue goles tras goles. Y bueno. Si nosotros revisamos los récords de la selección en eliminatorias y en todos los partidos que hacíamos, pues eran 8, eran 7, eran 5. La mayoría de los jugadores trabajamos 8 y 10 horas. Yo trabajaba en un supermercado, de pie en la caja, 8 y 10 horas para ir a jugar a las 8 o las 9 de la noche al fútbol en el Estadio Olímpico. Habían jugadores que eran cobradores. Estaban haciendo su trabajo y les tocaba jugar a las 4 de la tarde y llegaban del trabajo a jugar fútbol. Nos sentíamos mal porque en realidad había que vivirlo desde adentro para ver lo difícil de lo que era una eliminatoria en Sudamérica en aquella época y con la poca preparación que podíamos tener. Pero era lo que había y uno tenía que recuperarse para volver al ciclo de nuevo. No se trata de la calidad de los jugadores o de las tácticas desplegadas en las canchas. El fútbol es mucho más que eso. Son organizaciones, personalidad, historia. Buena parte de los rivales suramericanos a los que Venezuela se enfrenta ya se han roto los tobillos en estos terrenos. Tienen la experiencia adquirida en 3 Copas Libertadores, 27 Copas América y 7 Copas del Mundo ya realizadas. Cuando íbamos y salíamos, regresábamos con un costal de goles y regresábamos con una carga emocional de humillación total, pues era más que válido la excusa o los argumentos de que el fútbol en Venezuela era simplemente una especie rara. Yo salía a ganar el partido y trabajábamos en la semana para buscar ese partido. Pero bueno, las condiciones no las teníamos, no éramos una selección, no teníamos estructura. Entonces, sin estructura no podías pelear contra las potencias. Entonces era una pelea injusta, donde nosotros éramos más por emoción que por realmente lo que el fútbol en sí, pues. Era como remar contra la corriente. Siempre llegamos tarde, ¿no? Ahora estamos comenzando a entender que es así, con la posibilidad del mundial y todo eso, ¿no? Pero fuimos rebeldes, fuimos conscientes de que esto tenía que tener un cambio en algún momento. No nos resistíamos a comprender y aceptar que en Venezuela no tuviésemos una evolución en el fútbol. Desde su origen en 1957 y por 25 años, el fútbol de colonias es el que establece el tipo de balompié que se juega en Venezuela. Los equipos, con mayoría de jugadores de origen brasilero, argentino y uruguayo,
dejan en las canchas esquemas y formas de interpretar el juego que van alimentando la personalidad del fútbol nacional. Con el objetivo de presentar espectáculo para llenar las tribunas, no se escatiman esfuerzos por contratar figuras de relieve. Era mucho más sencillo ir a Brasil, presentarse en Río de Janeiro, en un club pequeño, mediano, buscarse 20 jugadores, montarlo en un avión, traerlos a Venezuela y jugar. Y si no nos gustaban 5 o 6 de ellos, los montábamos en un avión un mes más tarde, los mandábamos a Brasil y nos traíamos otros. Aquí vino Brito, vino Yersiño a integrar equipos venezolanos, jugadores que integraron selecciones de sus países y después vinieron aquí, dieron espectáculo hasta más no poder. Había una moneda fuerte con que traer a sus jugadores, entonces tú podías sacar a un jugador argentino de su ámbito y traértelo para acá porque le podías pagar a lo mejor que en Argentina. Había equipos que tenían 10 importados y un venezolano, pues. Esta característica que acompaña al fútbol venezolano en este periodo es determinante en la formación del jugador criollo. El directivo de aquella época no pensaba en el futbolista venezolano ni en la cantera. Era una lucha constante y esa lucha te hacía sacar herramientas de donde no las tenías y tenías que aprenderlas rápidamente. Cuando llegué al Galicia Profesional, habían dos o tres criollos. Disputabas tú una posición porque habían a lo mejor 6, 7 extranjeros, brasileños, argentinos, uruguayos. Los pocos venezolanos que participan en la liga profesional, provenientes de las categorías juveniles y del balompié amateur, tienen poco fogueo, lo que dificulta su participación en la selección nacional. Para construir un equipo más competitivo, la federación acude a jugadores foráneos con experiencia y que hicieron vida en el país. Vimos la selección que enfrentó Brasil en el 69, el primer juego contra Brasil, y 5 o 6 jugadores no nacidos en Venezuela que jugaban en el equipo. Barre Sánchez, Antonio Ravelo, jugadores que habían hecho vida en Venezuela. Era legítimo, claro que era legítimo, porque sentían al país, querían al país. A mí me tocó la suerte que me llamaran a la selección y yo me voy a negar. Yo no puedo negarme, voy a representar al país que yo quiero. Poco a poco, esta realidad comienza a cambiar, gracias, entre otros, al dirigente de la federación y exjugador Asdrúbal Olivares, quien exige y logra que los equipos de la Liga Mayor de Fútbol incorporen a más criollos en los juegos, condición que apresura la búsqueda de talento nacional por parte de los equipos. Empezaron a hacer campeonatos donde la participación de los muchachos venezolanos era muchísimo más, entraron más a las partes menos pobladas, menos vistas, que eran los barrios, los caseríos, el interior del país, y fueron un poquito más como arraigando con estos campeonatos, que la gente se involucrara y sea mucho más fácil de repente conseguir una buena camada de jugadores. Los jugadores venezolanos se empiezan a integrar de alguna manera más efectivamente, ya son más titulares, empiezan las grandes peleas entre la Liga Mayor y la Federación por cuántos venezolanos tenían que jugar, si 1, si 2, si 3. Para 1969, la selección nacional acude a su segunda cita premundial buscando un cupo para el torneo México 70. 5 juegos perdidos y un empate impiden por segunda vez la clasificación. La Copa del Mundo se inicia con la ausencia venezolana y es transmitida a todo el país por Radio Caracas Televisión. Por primera vez, la nación entera disfruta de un campeonato mundial de fútbol. De manera espontánea, el público comienza a identificarse con equipos extranjeros y sobre todo con la selección de Brasil. Si era hijo de español a España, hijo de italiano a Italia, o sea, a Portugal, y si no era descendiente de ningún europeo, entonces iba a Brasil. Esta realidad acompaña al balompié nacional por muchos años. En las gradas, en los estadios, en la calle, se percibe un mayoritario apoyo a selecciones de otros países, en contraste con el tímido soporte dado a equipos criollos y a la selección. Esto deja al descubierto carencias que solo el tiempo se encargará de transformar y que jugadores y técnicos soportaron durante décadas de manera silenciosa. Yo lo viví con la selección, estando en el mismo estadio, de que veíamos que eran camisetas de otros colores, y cuando estamos jugando nuestra selección, ¿no? Y celebrando los goles de ellos hacia nosotros. Jugamos en el Virgilio Girarte contra Brasil y el 60% de la camiseta de Brasil. Después un partido con Colombia y
y se escuchaba, el himno colombiano se escuchaba en la Padre Nuestro. O sea, no son cosas que dolían. A pesar de este panorama, en los años 70 la liga profesional crece en equipos y sedes, al incorporarse nuevas divisas apoyadas por capitales privados y gobiernos regionales. Los colores del Portuguesa, Deportivo San Cristóbal, Atlético Zamora, ULA Mérida, Deportivo Lara y Deportivo Táchira comienzan a animar con más bríos los campeonatos. Los años 80 se inician con un triunfo de la selección nacional en su camino al Mundial España 82. Venezuela obtiene su primera victoria en eliminatorias gracias a un tanto marcado por el defensor central Pedro Acosta. A pesar de esta victoria y el buen sabor que deja en los aficionados, en el campeonato local no se respiran los mismos aires. La pasión que una vez se sintió en las canchas del país con las divisas pioneras y los equipos colegiales se diluye ante un espectáculo que cada vez más se divorcia del aficionado venezolano. Los equipos del momento solo alcanzan a despertar interés en sus propias colonias. Llenamos, pero de portugueses, de italianos, de españoles, el Estadio Olímpico, minoría de venezolanos. Nadie sabía que estábamos ahí, nadie reconocía a los técnicos del país, nadie reconocía a los jugadores del país. En las canchas sigue faltando la fórmula que termine de despertar al aficionado, el jugador y los equipos que enamoren definitivamente a la afición. A partir de 1983 se acelera la incorporación de más jugadores criollos a los equipos, y no precisamente por nuevas reglamentaciones. Una fuerte devaluación de la moneda determina que de la noche a la mañana todo cueste el doble, incluyendo a los jugadores de fútbol. Una especie de tormenta se cierne sobre la liga profesional. Es imposible mantener los grandes nombres y los salarios en moneda extranjera. Se hace necesario replantear los objetivos. Obligó al dirigente, obligó al técnico, obligó a los mismos jugadores de fútbol venezolanos como a reinventarse, a refundamentarse. El espectáculo cambia. Jugadores importados deciden retornar a sus países o tomar nuevos rumbos, y el talento venezolano hace suyo el protagonismo del juego. El fútbol como tal de las colonias desapareció, pero quedó esa semilla sembrada de que sí se podía algún día llegar, y lo estamos viendo hoy. Sobre todo porque el jugador venezolano, por pocos que había, Luis Mendoza Mendocita, uno por decir un ejemplo, era un jugador que demostró grandes condiciones técnicas. En poco tiempo, los aficionados al fútbol comienzan a apreciar las habilidades de los jugadores criollos formados por los equipos y que esperaban las oportunidades. El jugador venezolano es uno de los más técnicos de América del Sur, superado por Brasil, Argentina y tal vez Perú. Ellos tienen en su historia haber desafiado las expectativas una y otra vez. Y eso te da la fortaleza de la adversidad. Mucho más fuerte, más decidido, más determinado, más convencido, que puede hacer cosas que parecen insólitas. El fútbol venezolano arriba a la última década del siglo XX con una liga creciendo en equipos y afición. Los estadios reciben a una fanaticada que cada vez más se entusiasma con el espectáculo. Marítimo de Venezuela, Mineros de Guayana, Universidad de los Andes, Caracas Fútbol Club, Minerven, Atlético Zulia y Deportivo Italchacao son los equipos que animan la década. El apoyo a la selección de mayores aumenta y los equipos que participan en las copas internacionales dejan ver evolución. Pero la constancia que necesita el deporte no termina de aparecer. El balompié nacional sigue siendo impredecible. Por un lado obtiene la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Maracaibo en 1998. Y un año después, finaliza último, con 3 partidos perdidos y 13 goles en contra en la Copa América celebrada en Paraguay.
El fútbol venezolano es rarísimo. Unas veces nos expresa y otras veces no. Sigue siendo impredecible. Un gran partido hoy, un mal partido mañana. A pesar de no haber escalado posiciones en la última Copa América del siglo XX, en los jugadores y en las estructuras se notan avances que hacen imaginar un mejor futuro. A la selección se incorpora como técnico José Omar Pastoriza, argentino conocedor del fútbol suramericano y mundial. Es un argentino típicamente con credenciales para decirnos, ¿ustedes por qué tienen miedo? ¿Ustedes por qué juegan así? Ustedes pueden. Ustedes son igual, ustedes no son menos jugadores que ninguno. Creer, sentir que es posible lograr los objetivos, que se puede hablar sin complejos ante los rivales, es la nueva personalidad, el nuevo rostro con el cual inicia el fútbol venezolano el siglo XXI. El 28 de junio del año 2000, derrota a Bolivia 4-3 y pone fin a una cadena de 7 reveses consecutivos en las eliminatorias para el Campeonato Mundial Corea-Japón. Pero cuando todo parecía indicar que se había encontrado el rumbo, nuevamente la selección se tropieza con las derrotas. El ciclo de Pastoriza culmina y la federación decide entregar las riendas de la selección nacional al venezolano Richard Páez, uno de los más destacados futbolistas de su generación. Al asumir el compromiso, rápidamente deja conocer sus intenciones. Yo golpeé la mesa en ese día diciéndole, tratando de dar un golpe a la historia. Yo decía, hoy le ganamos a Argentina. Los tipos me miraron, los jugadores me decían, profe, usted se comió el doble lumpia. Nos habló de que nosotros éramos los mejores. Y eso era que te motivaba, ¿no?, a salir a la cancha. Sabíamos que en cada de nosotros había un talento y eso él lo veía y nos lo transmitía. El estilo de juego que nos propuso él y que nos vendió a los jugadores, creo que con eso nos enamoró y todos entramos en una idea clara de seguir ese camino. Los equipos suramericanos comienzan a saborear la nueva cosecha cultivada en tierras caribeñas. Venezuela ya no hace presencia en los torneos, ahora los compite y las victorias tan esperadas comienzan a ser realidad. Fue un proceso de convicción que se fue dando poco a poco y que los jugadores llegaron a su punto máximo en el momento actual, cuando no le temen a nadie, cuando si pierden es porque el otro fue mejor, pero no porque no lo intentaron. Hasta el año 2000, la selección había ganado solo 2 partidos de premundial en 40 años de competencia, y ganaba un partido cada 20 años. Le ganamos a la que le teníamos que ganar, a la Venezuela del temor. La selección de mayores de Venezuela termina de enamorar a todo un país. Ahora con más apoyo proveniente de patrocinantes que apuestan a un proyecto a largo plazo, llena los estadios donde juega, los viste de un solo color y quienes la acompañan viven con pasión cada encuentro. Se desata un fenómeno, el fenómeno Vinotinto. El fenómeno Vinotinto tiene que ver con que transmite una esperanza de que aún en situaciones muy adversas, el país tiene la posibilidad de ser competitivo y ser un país en crecimiento. Una de las cosas que me manifestaba nuestra dirigencia era la forma de cambiarle el color, de ponerle otro tono, de buscar cómo variar entre el amarillo, azul y rojo, de buscar algo con sentido tricolor. Y yo le dije, no. Yo quiero resaltar es más bien la humillada, a la que nos pusimos los que sufrimos todo esto. A esa es la que hay que levantar. Los resultados considerados históricos apenas comienzan. En las siguientes 2 eliminatorias mundialistas, para los torneos de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, la selección, ahora bautizada la Vinotinto, deja claro que el fútbol venezolano ya no es el equipo fácil. Dejó de ser la cenicienta suramericana.
Victorias sobre Chile, Perú, Paraguay, Colombia y Bolivia dejan un buen sabor y alimentan el entusiasmo de los seguidores. Aquel sueño, que era solo de jugadores y dirigentes, de decir presente en una Copa del Mundo, es ahora de todo un país. Partido tras partido continúa rindiendo ante el asombro de los rivales. Los triunfos conquistados sobre la oncena uruguaya en Maracaibo y en Montevideo, este último considerado un acontecimiento deportivo mundial, borran definitivamente las dudas sobre el crecimiento del fútbol en Venezuela. Ese triunfo que quedó marcado en la historia, el centenariazo donde ganamos a Uruguay, una gran selección, y allá en su casa, ¿verdad? Que eso nunca se va a olvidar, no solamente a nosotros, sino a todo el país venezolano que nos estaba viviendo en ese momento. La madurez alcanzada por el balompié en el país, en lo deportivo y en sus estructuras, recibe su recompensa en 2007, cuando Venezuela se convierte en sede por primera vez de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Nuevos y viejos escenarios remodelados, todos a reventar, y un evento considerado como el mejor realizado en los últimos años, es el marco ideal para disfrutar la Vinotinto. No hay charla motivacional que tenga la potencia que tienen 40.000 personas aupándote, haciendo ruido, transmitiendo la energía y la ilusión o cuestionándote cuando te cuestionan. Se mide sin complejos con los grandes de América, avanzando hasta la segunda ronda, donde ve frustradas sus aspiraciones de continuar en la competencia. La Copa continúa sin la presencia vinotinto en la cancha, pero su aroma se siente en todos los estadios hasta el partido final. Fue un peldaño más que mejoró nuestro estatus. Experiencia para los jugadores, experiencia para la federación, experiencia para la organización. El país se impregnó de fútbol y por supuesto se impregnó de la Vinotinto en ese momento. Las sensaciones, las pasiones que deja la Copa América de 2007 imprimen un nuevo impulso al fútbol nacional. Patrocinantes y medios de comunicación ahora acompañan con más fuerza a la federación, a la liga profesional, a los equipos y a la selección, quienes se presentan en los nuevos escenarios, dejando un espectáculo que es apreciado por el fanático. Venezuela también está cambiando desde el punto de vista de su apreciación y cómo consume fútbol, ¿no? Ya vemos gente que va al estadio, gente que ya abandonó la camisa de equipos extranjeros y se está poniendo las camisas que sí lo identifican. El hecho de que cada vez haya más gente yendo a los estadios, el hecho de que haya habido una evolución en el tema de lo que es el mercadeo del fútbol como tal, de su comercialización, del interés que pueda tener en el venezolano, hay un crecimiento y una evolución importante. Concluida la Copa América, el fútbol venezolano se presenta maduro y se inician nuevos ciclos. Después de 7 años, Richard Páez deja la selección nacional y la Federación Venezolana de Fútbol designa a César Farías, otro venezolano, para enfrentar los nuevos retos. Nosotros nos montamos en un plan que era tratar de jugar la mayor cantidad de partidos los primeros años. Eso sucedió con una generación mundialista, después con una generación intermedia que pudimos sacarle mucho provecho porque la gran mayoría estaba en Venezuela y ahí entonces fuimos compaginando y confluyendo muchas cosas que permitieron empezar a jugar en un alto nivel. La cantera, la granja, donde se forman los futuros ídolos, sorprende al mundo del fútbol, reafirmando las nuevas verdades del balompié venezolano. En 2009, la selección sub-20 clasifica por primera vez para participar en el Campeonato Mundial de la categoría, llevando al fútbol venezolano hasta peldaños nunca imaginados. Por su parte, la selección de mayores, la Vinotinto, con una nueva historia sobre sus hombros, participa en las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, llegando a rozar la clasificación.
La decepción que causa el no poder alcanzar los puntos necesarios para asistir al Mundial dura poco. Una Vinotinto sin complejos y poniendo en la cancha las nuevas estrategias y lo aprendido en años, arriba a la Copa América Argentina 2011 para escribir su nombre por primera vez entre los 4 mejores equipos de Sudamérica. Venezuela, a decir cuarto, a lo mejor no suena tanto, es que fuimos semifinalistas y perdimos en penalti pegándole 3 travesaños a Paraguay. Nunca antes en la historia del fútbol venezolano se había estado tan cerca de la gloria. Los jugadores y técnicos retornan convertidos en héroes, los que siempre necesitó el fútbol, los que necesitaba el país. Los resultados obtenidos en la Copa América 2011 dejan claro ante el mundo que el fútbol venezolano había cambiado para siempre. Esto es una bola de nieve que cada vez va a crecer más. El fútbol aquí es una pasión que se ha creado, que se ha despertado y no creo que vaya a parar. No hemos sido el fenómeno de que tuvimos una generación que fue exitosa, sino ya vamos teniendo varias generaciones exitosas. Y yo creo que esa segunda parte también es muy importante para el país porque no es el resultado de la inspiración, sino es el resultado de crecimiento sostenido en muchos contextos al mismo tiempo. Aquí no hay secreto, aquí no hay una varita mágica, sino simplemente hay un trabajo de día a día, una constancia muy fuerte. La gente que está implicada en el mundo del fútbol, en selecciones, en clubes, fútbol menor, fútbol mayor, todo el mundo ha puesto su granito de arena. Podemos ganar, podemos perder, lo que nunca se puede perder es esas ganas de trabajar, esas ganas de seguir superándose cada día. Creo que más allá de que vayamos o no vayamos al Mundial, creo que eso no se debería perder nunca, ¿no? El deseo de superarse día a día. No se puede detener, pero de que no se detenga depende también de que los ciclos se renueven, de que haya una planificación y una organización correcta para ello, de que los jugadores venezolanos cada vez se formen mejor y que esos jugadores puedan tener el manejo emocional de poder traer cosas positivas para el país. Hoy vemos cuánto hemos crecido. Este deporte, que una vez habló otro idioma, ahora es nuestro. Se expresa como somos, le dimos identidad y lo pintamos de un solo color. La Vinotinto es Venezuela, la Vinotinto es un trabajo de equipo, la Vinotinto es el sentimiento de un pueblo, es un símbolo patrio moderno. Entonces nosotros debemos dejar el alma por ella y por nuestros compatriotas. El presente invita a seguir escribiendo cada vez que rueda el balón. Siempre será el final y el comienzo de una historia que tenemos el privilegio de vivir. El fútbol venezolano y la Vinotinto seguirán creciendo en el corazón. Seguirán alimentando la pasión y los sueños. Sueños que ahora no tienen límites.